De diciembre para acá, prácticamente te va... que iba a ser la... Hola, buen día. Bueno, después de una pausa obligada, porque como verán, mi tono de voz hoy es absolutamente anormal. Bueno, pero esto me sirvió, digamos, como para escuchar y un poco ver y seguir reforzando el tema de la cuestión del tema cultural. Tuve oportunidad en uno de esos momentos en que estaba hecha pelota, tosiendo, pero bueno, lo escuchaba. Laje dijo algo que es como prácticamente, es una especie de idea que continúa en el tiempo en la Argentina, y que es el concepto de honestidad. Él hablaba del tema de Kicillof, ¿no? Y decía claramente, bueno, Kicillof es un hombre honesto. Es un hombre honesto. Y yo me hago esta pregunta y me la hice en muchísimos momentos, incluso también cuando Labaña renunció en forma muy callada y, bueno, dejó su puesto de funcionario en el silencio más absoluto. Yo no puedo decir que Labaña sea un hombre deshonesto, pero sí tengo que hablar de dos cosas diferentes que en mi historia de vida es como que me marcaron. Yo creo en la honestidad por comisión, no en la honestidad por omisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que la honestidad se actúa, se acciona y además se denuncia. Y además uno, con esa honestidad por comisión, también paga el plato roto o el plato no roto, digamos, y se tiene que hacer cargo de haber hecho una vida honesta por comisión. ¿Y qué quiero decir en esto? Cuando un funcionario público que deja pasar el robo descarado para la política o para beneficio de particulares o de los amigos del poder o de los mismos funcionarios que están al lado de él, esa persona no es honesta. Esa persona puede llegar a ser cobarde, puede llegar a ser una persona que claramente entiende que esa es parte de la necesidad de robar dentro del Estado. Por lo tanto, para mí, esa persona es igual de deshonesta, igual que el que roba a mano armada o el que roba descaradamente o manda a robar a terceros o tiene testaferros o cosa por el estilo. ¿Por qué razón? Porque decididamente la persona que es honesta no puede sentirse bien y no puede poner la cabeza en la almohada, perdonen porque estoy hecha bolsa, pero bueno. Yo quería hacer énfasis en esto. Y vuelvo al tema. Esa persona, ¿cómo vive siendo, poniendo, no sé, una venda en los ojos mientras que los demás siguen robando? ¿Cómo vive esa persona justificando los robos de otros? Porque hemos visto claramente, como ministro de Economía, la famosa estatización de YPF. Pero él no hablaba de los eskenazi, como yo me hago esta pregunta, nadie hablaba de todo eso y no se sigue hablando de todo eso. Por eso no estoy de acuerdo claramente con Laje de pensar que un funcionario público sea honesto porque no se le encontró ninguna causa offshore, ninguna plata afuera, o porque no tiene ningún testaferro. No. Si nosotros vamos a ponernos en estrictos y vamos a ver que esa plata es nuestra, él está permitiendo, de alguna manera, o permitiría de alguna manera, por su silencio, dejar que los demás sigan haciendo lo que están haciendo. O sea, están robando. O están claramente juntando para la política. Pero en realidad el hecho de que uno transfiera dinero para hacer política de su propio partido ya es un robo. O sea,
digamos que las palabras, porque hoy parece que el periodismo se llena no sé, se baña en agua bendita, pontificando sobre ciertas cosas que están pasando o pasan en Ezeiza con valijas y con cosas y demás. Pero para los que hemos tenido la oportunidad de viajar durante estos últimos 40 años y también antes, por datos previos, cuando la Ezeiza antigua, veíamos asiduamente, claramente, gente que entraba por sus sistemas especiales donde tenía un cierto privilegio. Por lo tanto, vamos a decir que eso pasaba. Yo no hago una teoría de la relatividad. Lo que estoy diciendo es, flaco, como los gobiernos anteriores no prometían moralidad o como no prometían decencia, entonces el periodismo no se la va a pedir. O sea, solamente estamos pidiendo la decencia en alguien que iba contra la casta. No sé, yo como no soy de ningún partido en especial, estoy haciendo reflexiones. Y una de las reflexiones que tengo es que, en uno de los portales, el señor Tartufoli hablaba, pero con un criterio muy canchero, muy de, esto está superado, muy superado él, diciendo que era lógico que Néstor Kirchner, y digo lógico, Néstor Kirchner hubiera sacado los 500 millones, y que no eran 500 millones, sino 680 de las regalías petroleras que Carlos Saúl Menem le dio a la provincia de Santa Cruz. Que era lógico, era lógico que él utilizara ese dinero para hacer política, porque como no era un tipo conocido, entonces yo me hago esta pregunta, y la hice también en ese portal. Le preguntaron a los santacruceños si querían que el señor Kirchner hiciera política con su plata en vez de hacer las rutas que hoy no existen. Porque a mí me da la sensación de que estamos justificando. Los argentinos, claro, hemos vivido 70 años, obviamente, en este soviet criollo, digo yo, porque en definitiva, no solamente los que afanaban a cuatro manos, y afanaron a cuatro manos desde todo punto de vista, porque ahora parece que desde hace unos 30, 40 años empezamos a ver a un Juan Domingo Perón herbívoro, cuando de herbívoro no tenía nada, quemando iglesias y demás, y era lichín. En estos últimos 40 años, todo lo que decía el general era lichín, ¿no? Ya sea para los detractores, era como el intocable. Pero nos hemos acostumbrado a vivir en la indecencia absoluta, o sea, en la inmoralidad absoluta, porque que un periodista, que lo considero un tipo serio, un tipo tranquilo, realmente, diga que era lógico, era justificable. Era justificable que los Kirchner se hubieran afanado 680 millones de dólares, que todavía, no sé si lo estarán buscando en Luxemburgo o en algún otro lugar, cuando lo amaban a Cavallo, que fue asesor de él. Entonces, era solo por el hecho claramente de que él tenía que hacer política, porque era un tipo que subió con 23% de votos, o sea que no era mucho lo que tenía de caudal político. Entonces, a mí me hace una pregunta realmente. Nos estamos, o sea, toda la gente que tiene un micrófono y que tiene cierta visibilidad, hoy se rasga las vestiduras por una serie de cosas que, si vamos a hablar de los gobiernos anteriores, las justifican. Entonces, yo no entiendo ese tema de baño de moralidad de algunos periodistas, que incluso, algunos son premiados por el rey de España, porque se situaron en algún lugar que no lo entiendo. Yo, con la edad que tengo, he visto demasiadas cosas y, por distintos motivos, hemos participado de distintas cosas, y la verdad es que seguir justificando un periodismo como que realmente era lógico que se afanara 500 millones de dólares más todo lo que se siguió afanando, un tipo para hacer política,
y que otro tipo, perdón, otra periodista diga que un gobernador es honesto porque no se le conoce ninguna cuenta offshore, o porque no se le conocen testaferros, o porque no estuvo involucrado en nada, a mí discúlpenme, yo creo en la honestidad por comisión. Y la honestidad por comisión está en todas partes, si uno la va a buscar, porque no son la gente que reluce, no son la gente que sobresale. Porque claro, esa gente, la que sobresale, está permitiendo que los demás roben. O sea, liso y llano, no hay vuelta de hoja. Ese para mí es el hilo conductor de lo que es y lo que debería ser un cambio cultural. Porque el cambio cultural, los argentinos ni siquiera lo entendemos, y disculpen que me voy a... ni siquiera lo entendemos en función de cuando emigramos. Muchos que han emigrado dicen, bueno, yo tuve que cambiar mi manera de pensar, yo tuve que bajar ciertas cosas que yo hacía. Y yo digo, hasta tanto hemos llegado, hasta tal nivel de degradación hemos llegado los argentinos, que no podemos entender, que el término honestidad implica acción, implica denuncias, implica, además, hacerse cargo, vivir diciendo, me voy a dormir, pero con la cabeza, y voy a dormir, cuando la pongo en la almohada, voy a dormir. Y voy a dormir realmente, no al estilo psicópata, que siempre, por supuesto, vamos a justificar que alguno tuvo que hacer lo que tuvo que hacer porque en realidad el otro lo estaba amenazando o porque en realidad la situación y el momento y todo lo demás. Entonces, yo creo que no me voy a extender mucho, porque no puedo hablar mucho además. Me da la sensación de que cuando queremos, sabemos que somos, cuál es el nivel o cuál es la definición de honestidad. Pero decirlo equivocadamente, porque considero que el Aje probablemente es un poco bastante más joven que yo, cree que firmemente una persona honesta es alguien que no roba dentro de la función pública específicamente. Yo creo que la complicidad también es deshonestidad. Y no estoy hablando solamente de él, estoy hablando de, digamos, una infinidad de hechos que se cometieron en la Argentina en estos últimos 40 años o 70 años. El otro día entrevistaron a una persona que fue ministro, tuve la oportunidad de conocerlo en el barrio de Menem. Y dijo, Argentina no es Finlandia. Es cierto, Argentina no es Finlandia. Pero podríamos acercarnos, digamos, qué sé yo, arrimar el bochín. Yo no te digo de Finlandia, pero digamos, qué sé yo, de Canadá, por ejemplo, que en algún momento, algún tipo que se afana todo, va en cana. Bueno, evidentemente no es Finlandia cuando vemos que, bueno, Cristina sale al balcón, saluda, ahora bueno, va a dar un discurso y demás. Y yo me termino preguntando, en función de todo lo que dije recién, es que esta es la democracia que queremos tener. ¿Esta es la democracia que el peronismo nos deja tener? Cuando no gobierna, obviamente. Porque cuando gobierna, roba. Entonces, yo lo que digo es un tema. No estoy de acuerdo con un señor Diego Guelar que dice el kirchnerismo. No. El kirchnerismo es exactamente lo mismo que el peronismo, lo mismo que el menemismo. Y lleva en su ADN lo que instauró Juan Domingo Perón hace 70 años. Porque quien pone a un físico-culturista como director de cárceles o el sistema carcelario, vemos que los resultados
heredados de ese sistema de vida y de esa forma de pensar, hoy lo estuvimos charlando en la Casa Rosada con nuestro querido Alberto. Entonces, en este relativismo en el que hemos vivido 70 años, ¿no es el momento de empezar a pensar que nos costó demasiado caro? Porque hay 7 generaciones, ¿no? Perfecto. Pongámosle que hay, de esas 7 son 4, que son los últimos 40 años, están comiendo de la basura por ese relativismo. Gente que decididamente no entiende lo que es el honesto por comisión o el honesto por omisión, porque vive y tiene que trabajar en negro. ¿Por qué? Porque los sindicalistas, obviamente, no se dieron cuenta de que cada vez pierden más gente con todo lo que hicieron, los paros y todo lo demás. Y en todo este tema de la honestidad por comisión, enrolo a todos los presidentes que estuvieron. No estoy solamente hablando de los presidentes peronistas, porque también estamos queriendo armar una historia sagrada dentro del radicalismo. Y el radicalismo no es ajeno a este populismo clientelar. Pero bueno, no quiero seguir hablando porque en cualquier momento me quedo sin voz. Les agradezco y chau.